Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que estés viendo este nuevo vídeo programa. Mi nombre es Jorge Fernández, tu psicoach mentor artístico y personal. Y hoy vamos a hablar de una enfermedad muy grave que está sufriendo Disney desde hace unos años a esta parte. Una enfermedad que podríamos deletrear como disnea, como una dificultad bastante importante de respirar. Y es que Disney, los estudios Disney, se están asfixiando. Ellos mismos se están asfixiando. Que hay sobre todo tres aspectos que vamos a tocar dentro de esa disnea que Disney sufre en estos momentos. Luces, sonido, cámara y acción. Efectivamente, Disney con disnea, y además de una manera bastante importante y bastante grave. Una disnea, una enfermedad que ellos mismos se han autoimplorado de un tiempo a esta parte. Grandes despidos, los últimos prácticamente han sido unos 7.000 despidos, dos grandes equipos como el de la narrativa, el de las nuevas tecnologías con el metaverso este famoso, que han hecho que todos estos equipos vayan directamente a la calle. Piensan esas nuevas directivas, porque son mujeres, y repito, no tengo nada en otras mujeres, todo lo contrario, pero sí que es cierto que desde que ellas han pisado esos estudios y han ocupado esos puestos tan importantes, no sé si por sus condiciones personales muy específicas y muy determinadas y concretas, están influyendo de una manera muy negativamente sobre el estudio Disney. Han perdido prácticamente 15.000 millones en streaming, es decir, muchísimos suscriptores y suscriptoras han dejado a un lado a Disney. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un vídeo anterior, y os invito a que lo veáis, que ya hablaba un poquito sobre este tema, de que de un tiempo a esta parte Disney está haciendo algo que va en contra de su propia esencia. Que si Walt Disney, si es que realmente está congelado, resucitara y viera lo que están o han hecho con sus estudios, yo creo que el pobre, aun congelado o calentado, se moría de nuevo. Y es que esto ya viene desde hace, como he dicho al principio, desde hace ya unos años. Y me voy a referir a un aspecto y a una película que curiosamente fue al no ser. Desde el año 85-86, que fue la última vez que se proyectó en una pantalla, esa película a la que me refiero, que es ni nada más ni nada menos que La Canción del Sur, y que posiblemente muchos y muchas de las que estáis viendo este programa no lo hayáis ni siquiera escuchado, la han quitado de en medio. Una película que además en el año 47 ganó 2 Oscar, a la mejor canción, a un Oscar honorífico al protagonista de la misma. Bueno, pues ahí ya Disney ya empezó a decir que, bueno, que era una cinta, una película, un film que había que dejar a un lado, había que irlo enterrando, porque tocaba ciertos temas de las personas de color, de las personas negras, en aquellas explotaciones que había en esa época en la cual eran esclavos, aunque la película está referida cuando ya el negro ya empezaba a ser libre y ya había unos acuerdos, etcétera, dentro de su libertad, pero como ya sabemos, incluso a día de hoy, no lo vamos a negar, pues hay muchas resistencias a ello. Bueno, pues esa película, que además es una película muy bonita, que tuvo además un gran éxito de taquilla y también de crítica, pero poco a poco los y las listas y listos empezaron ya a marginarla. Que bueno, pues que parece ser, que no sé qué, que los protagonistas, que era una apología de no sé cuánto, de no sé qué. Empecé a rebuscar, hasta que llegó un momento en que efectivamente Disney intentó, o ha intentado, desterrarla. De hecho, ahora si la queréis buscar o encontrar en streaming, por ejemplo, no existe. Es muy difícil encontrar una copia o de alguna manera para poderla visualizar. Es más, en el parque temático de Estados Unidos había una zona en la cual la música esta que se llevó un Oscar, bueno, pues era la que reinaba en ella. Bueno, pues ahora ya la van a cambiar por la del sapo y la reina, en fin. Todas las personas que intervinieron en esa película, flaco favor, y muchas de ellas eran de color, porque era una película entre animación y real, es decir, con actores reales. Era la primera película que Disney empezó a investigar y a realizar de una manera mixta. En una democracia tiene que haber de todo.
Y la película se hizo en el momento que se hizo, de la forma que se hizo, pero no, hay que cambiarlo todo como se está haciendo en muchísimas películas que están cortando, que están quitando, en fin, una auténtica aberración. Pero hoy precisamente donde quiero poner más el acento es en un hecho que para mi punto de vista es muy grave. Disney se comprometió y de hecho compró y pagó un documental que se hizo aquí en España. Estaba ahí Melchor Miralles, el famoso periodista que investigó el tema del GAL, y bueno, pues por diferentes contactos, etcétera, descubrió de que había un fotógrafo que en su origen era dentista en San Sebastián, en el País Vasco, el cual, bueno, pues era un gran fotógrafo desde hacía unos 30 años, en el cual se dedicaba a hacer books, fotografías, más o menos, bueno, un poco verdecitas, aparentemente, y poco más, pero empezó a haber denuncias, empezó a haber mujeres de que relataban de que incluso cuando eran menores de edad habían sido abusadas sexualmente y abusadas pues de otro tipo y de otras formas y de otras maneras, y que incluso se hacían vídeos y fotos que luego parece ser que este señor, que se llama Cote Cabezudo, pues empezó a filtrar y a enviar a internet de una u otra manera. Bueno, pues este documental que hizo este señor con una productora aquí española, pues Disney dijo, adelante, muy bien con ello, me parece estupendo, cosa que hasta ahí chapó. Pero, ¿qué ocurrió? Tenía que haberse estrenado en el mes de noviembre del año pasado y curiosamente cuando llegó la fecha, después de haber hecho marketing, trailers, etcétera, no apareció ese documental. Las explicaciones que dio el estudio, bueno, pues que había habido problemas con la productora. Parece ser que eso es mentira. Y además os recomiendo que veáis en YouTube, por ejemplo, pues la entrevista que le hacen a Melchor Miralles a través de Alex Fidalgo, en la cual relata muy detenidamente y con muchos datos y muy concreto todo lo que sucedió y todo lo que ha ocurrido al respecto. Pues Disney debe ser que, bueno, pues fue presionado de alguna manera por las altas alcurnias y evitaron de que ese documental saliera a la luz, porque parece ser que pone, si no bastante claro, muy claro, pues muchos personajes, muchas cuestiones de que ciertas personas X pues estaban metidas en todo este follón vergonzoso y penoso de los vídeos sexuales, incluso con chicos y sobre todo chicas menores de edad. ¿Por qué Disney se baja, entre comillas, los pantalones ante todo esto? La película o el documental al que me refiero es En el nombre de ellas, y es un documental que, según este periodista, de alguna manera se va a poder visualizar, porque después del trabajo, del esfuerzo y además de la valentía que han tenido esas 21 mujeres, de las muchísimas que ha habido, de imaginaros, durante esos 30 años, han sido capaces de tirar hacia adelante y denunciar todo esto, pues lo menos que se puede hacer es que ese documental pueda ser visto por las personas que quizás tengamos una cierta sensibilidad y sobre todo para que no quede relegado, porque parece ser que todas las cadenas, la mayoría de los periodistas, etcétera, etcétera, han querido ocultar todo esto porque, vuelvo a repetir, hay implicados gente muy importante, al menos de este país. Así que yo por mi parte lo que le diría a Disney por el mundo artístico y sobre todo por esos menores a los que siempre ha ido dirigidos sus contenidos, pues por un lado, que sean valientes, primero que mantengan lo que había, que siempre ha sido algo maravilloso, único y excepcional, y que se dejen de pajoreteras ideas y de tontunas, y por otro lado, como ha pasado con este documental, que sean lo suficientemente valientes y que no se vendan por 3 o 5 o 10 monedas de plata y que den la cara y digan, señores, esto es lo que hay, porque esto se va a valorar. Esto la gente que lo vemos y que cuando un estudio da un paso adelante, lo aplaudimos y respondemos de qué manera, aliándonos con ello. Y no todo lo contrario, que es lo que le está pasando a Disney, con su gran disnea, con esa asfixia que poco a poco va haciendo que un estudio que siempre ha sido un ejemplo a nivel familiar y a nivel del cine, se esté viniendo abajo.